Buenos días, que el Señor les bendiga. Es una gran emoción estar acá y le agradezco altamente al Señor por las cosas maravillosas que ha estado haciendo todo este tiempo, que me ha permitido acercarme y servirle al Señor acá y en otros lugares donde Él lo ha llevado a uno a predicar y a llevar su palabra. Saludos a todos los presentes, a los que nos visitan por primera vez, que el Señor les bendiga y prepare sus corazones, como dijo el pastor, para recibir la palabra. También queremos saludar a las personas que nos están acompañando por el Zoom y por YouTube. Gracias, Señor. Y bueno, este es un momento de buscar la presencia del Señor y le agradezco al pastor la oración. Me gustaría orar también para que el Señor prepare nuestros corazones. Padre, bendito eres, mi Señor, gracias. Gracias por todo, gracias por este momento, gracias por esta nueva oportunidad que me das, Dios, de poder ser tu heraldo y de poder comunicar tu palabra, mi Señor. Gracias por esta, tu congregación. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, bendito Dios, y las cosas maravillosas que recibimos de ti. Gracias porque tú te has revelado en nuestras vidas de una manera especial y poderosa, como solamente tú lo puedes hacer. Quédate con nosotros, mi Señor. Háblanos esta mañana, como lo has venido haciendo desde temprano. Bendito Dios. Anhelamos escuchar tu voz y hoy nos quedamos en tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, qué bueno. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos amigos? A ver. Todos tenemos amigos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Hay algunos amigos muy buenos porque nos soplan algo al oído, ¿no? Así decimos en Venezuela cuando nos cuentan un secreto. Cuando nosotros oímos con atención lo que alguien nos quiere decir. Amén. Y si es un chisme, tal vez hasta mejor, ¿no? Disimula para que nadie se dé cuenta, ¿no? Algunas veces ha sido casi un susurro y debemos estar muy atentos para entender bien lo que es lo que quiere decir. Así le pasó al profeta Elías, el cual, estando escondido en una cueva, oyó la voz de Jehová. Podemos recordar ese pasaje de la Biblia que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice así: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ven? Ahí vemos cómo, aunque parezca extraordinario, Dios se manifiesta de una manera muy tranquila. A veces creemos que Dios es estruendoso, pero no, Dios se comunica con nosotros de una manera apacible, tranquila. Es ese amigo que nos está diciendo algo al oído y que está esperando que nosotros le prestemos atención, que dirijamos todos nuestros sentidos y nuestra atención a lo que Él nos quiere decir. Normalmente nosotros escuchamos tres voces. Una de ellas es nosotros mismos. Hacemos ruido,
hablamos, y nos impide escuchar esa voz del Señor que nos quiere hablar. Otras veces escuchamos una voz que lo que desea es lo mal para nosotros, es lo maligno, es esa presencia maligna que quiere boicotear la obra de Dios y que siembra pensamientos en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Y saben una noticia, le habla mucho más a la iglesia, porque quieren boicotear la obra de Dios. Y algunas veces, no todas las veces, pero algunas veces está lo último que oímos es la voz de Dios. Cuando dejamos de oírnos a nosotros mismos y cuando dejamos de oír esas voces y pensamientos malignos que quieren venir a angustiarnos y a perturbar nuestra vida, es cuando, haciendo silencio, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así le pasó a Elías. Elías pensó que Dios estaba en ese terremoto, en ese fuego y en ese viento huracanado. Pero no, el Señor se comunicó con él después de un susurro muy leve y apacible. Así el Señor quiere comunicarse con nosotros. ¿Y quién es el que se comunica con nosotros ahora, actualmente? El Señor siempre nos quiere decir algo importante y tenemos que estar muy atentos para poder reconocer su voz. Pero ¿qué persona de Dios es la que nos habla? Tenemos a Dios en tres personas: Dios Padre Creador, Hijo el Redentor y el Espíritu Santo el Consolador. ¿Qué tal si leemos Juan 14? Juan 14, versículo 15. El Señor ahí en el aposento alto le dirige esa enseñanza a los discípulos y les dice, Juan 14, versículo 15: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Amén. Y más adelante en el versículo 26 lo dice de esta manera tan hermosa: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa saber que la presencia de Dios está con nosotros en todo momento! Que se manifiesta en nosotros a lo mejor hasta con un murmullo, con algo leve, para lo cual nosotros tenemos que mantenernos en calma. Estos avatares de la vida actual no nos permiten muchas veces escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto les ha pasado eso? Vivimos agitados, vivimos angustiados, vivimos con sobreinformación de todo tipo a través de las redes sociales, a través de la televisión, y es un bla, 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 bla y un ruido permanente que muchas veces nos impide escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos está acompañando. Esa es la promesa que el Señor le dio a los discípulos y que por herencia nos llega a nosotros. La presencia y la compañía del Espíritu Santo está ahí, está aquí hoy en este recinto con nosotros, preparando nuestros corazones, como bien lo dijo el pastor, para que podamos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es una persona que nos habla. Él nos habla, nos anima, nos advierte de peligros, nos exhorta, nos amonesta cuando toca, nos consuela, y Él también nos recuerda las enseñanzas del Maestro, tal cual como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos y hoy nos lo está diciendo a nosotros.
Hoy el Espíritu Santo de Dios nos está recordando esas enseñanzas del Señor. Hoy el Espíritu nos lo recuerda a través de la carta del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Quienes tienen sus Biblias pueden ir al capítulo 8 del libro de Romanos y ahí vamos a encontrar 5 perlitas hermosas que es el recordatorio que hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que lo tengamos presente. En esta Biblia Nueva Versión Internacional, ese capítulo 8 es titulado Vida mediante el Espíritu. Vida mediante el Espíritu. Y hay 5 perlitas a lo largo de ese capítulo 8 que me gustaría que juntos las podamos descubrir. Algunas las conocen ya. Y hoy quiero empezar por el versículo 14. Vayamos al versículo 14 de ese capítulo 8 para recordar algo fundamental en la vida del creyente. Dice así, del versículo 14 al versículo 17. Porque todos los que habitamos del cuerpo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Para poquitos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén, amén, aleluya. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopte como hijos y les permita clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén, aleluya. El apóstol Pedro también lo dice de una manera hermosa en su primera carta. Somos herederos, vamos a recibir una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable allá en el cielo. A los que el Espíritu Santo de Dios les ha dado esa certeza de que son hijos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? El mismo Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 1. A los que lo recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús? Entonces aquí estamos todos los hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Es un privilegio, es algo que a veces no sabemos si somos dignos para eso, para recibir esa potestad del Señor. Pero en su inmensa misericordia y a través de la presencia de su Espíritu Santo, Él quiere que lo recordemos, que lo tengamos claro. Somos hijos de Dios en el primer momento en que nosotros hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como Señor y único Salvador. Y ese es algo que queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un privilegio, pero también es una inmensa responsabilidad. Una responsabilidad con nosotros hacia el Señor y una responsabilidad para todos los que nos rodean, los que están de inmediato, pero después todas las personas que el Señor ha hecho cruzar en nuestro camino. Es una gran responsabilidad porque como hijos de Dios nosotros tenemos que enaltecer y adorar y aclamar el nombre de Cristo Jesús todos los días, las 24 horas del día. Amén. Todos son creación de Dios, todos los seres humanos, pero no todos son hijos de Dios. Es una verdad, es dura, pega para aquellos que no han tenido la revelación de Dios, pero para los que hemos tenido la revelación de Dios, nos da esa inmensa alegría, pero esa gran responsabilidad también. Amén. Bueno, y la otra cara de la moneda es lo que
también el pastor hoy nos ha hecho recordar, y hoy el Espíritu Santo también nos lo vuelve a recordar, y es nuestra condición pecadora. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda que somos libres del pecado. Vayamos al versículo 1 y 11 para descubrir esa segunda perlita. Versículo 1, capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Amén. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Amén. El Espíritu nos lo está confirmando, el Espíritu nos lo está recordando, el Espíritu de Dios quiere, como presencia del Padre, cuidarnos, alertarnos, exhortarnos, amonestarnos cuando es necesario hacerlo, pero recordarnos que como hijos tenemos un Padre que nos tutela, un Padre que nos cuida, un Padre que nos protege y un Padre que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que está pendiente de que no caigamos, que no tropecemos, que podamos ir a su presencia todos los días buscando el perdón de nuestros pecados. Y eso es importante en la presencia del cristiano, es importante que lo tengamos presente, y el Espíritu Santo de Dios nos lo está recordando hoy. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que miramos, decimos, pensamos, hacemos o incluso dejamos de hacer que no es agradable a los ojos de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos escuchando que no nos permite entender los errores y las debilidades que tal vez estamos cometiendo? Tenemos que ir a un arrepentimiento diario. Todos los días le pedimos al Señor que nos ayude a mantenernos en su senda. Recordemos que arrepentimiento no es un sentimiento, sino una decisión. Para tenerlo claro, podemos ver perfectamente la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y él pecó, y pecó feo. Pecó en adulterio con Betsabé, pero peor, pecó asesinando a su esposo Urías. Y él se arrepintió ante el Señor. Y el Señor vio la honestidad de ese arrepentimiento en David.
Una de las cualidades más importantes de David es su humildad para reconocer cada vez que cometió un error y un arrepentimiento genuino. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría, se arrepentía de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios. Salmos 51, 10, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No alejes de mí tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu de obediencia me sostenga. 3 veces David repite la palabra espíritu, fundamental para él y fundamental para que el Señor, en su inmensa misericordia, lo perdone. Era una necesidad grande para David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros, ¿qué quedamos? Ir con humildad a la presencia de Dios pidiendo perdón. Esa es la otra cara de la moneda. Somos hijos de Dios. Qué maravilla, qué alegría, qué gozo. Pero también tenemos algunas cadenas que estamos arrastrando. Y le pedimos al Señor que nos limpie, que nos libre de todo pecado. Y para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos las está recordando todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Excelente. ¿A quién escuchas? ¿A quién estás escuchando? Tercera perlita. Vamos al versículo 19. Esta perlita a mí me emociona. Me parece hermosa, porque somos hijos de Dios, sabemos nuestras debilidades, buscamos la cobertura del Padre y del Espíritu Santo para que nos mantenga firmes. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo lo que el Señor nos manda a hacer, para lo que el Señor nos llamó. Recordemos ahí en Juan 15 que Él dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y los busqué y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Y entonces hoy el Señor dice: bueno, está bien, yo te llamé. ¿Para qué? Bien, lo dice el versículo 19, y dice así: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Aleluya. La Reina Valera dice: la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que tenemos algo que hacer, para lo cual el Señor nos ha llamado: manifestarnos ante todos los demás, porque somos hijos de Dios. Y continúa diciendo: porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Somos libres y tenemos una misión. El Señor nos ha encargado que nosotros vayamos a compartir las buenas nuevas de salvación, ese plan de salvación, esa esperanza que tenemos con los demás, para que esa otra parte de la creación deje de estar esclavizada al pecado. Y por eso nosotros tenemos que ir a hacer lo que nos corresponde. Amén. ¿Cómo pueden manifestarse los hijos de Dios? ¿Cómo pueden ser reconocidos los hijos de Dios? Pues a través de los frutos. Mateo 3:18 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y Efesios 2:10 dice: porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó con anticipación a fin de que las pongamos en práctica. O sea, el Señor nos escogió, nos refacturó prácticamente, nos rediseñó. ¿Para qué? Para que podamos manifestarnos al resto de la creación, para que llevemos fruto. Aquí hay algo que yo quiero destacar, porque esta perlita a mí me agrada tremendamente, y aquí tenemos unas imágenes que
que yo quería compartir con ustedes. Permítanme que así sea. Esta es la iglesia Nuevo Refugio en Monte Grande, donde el Señor nos llamó también a servir y a llevar la palabra y a contribuir con los hermanos ahí. Es un sector humilde, como puede apreciarse, puede avanzar. Es una iglesia que se ha levantado con esfuerzo de toda la comunidad en un barrio humilde de Urquiza, se llama barrio Luanda, algo así. Y bueno, ahí estuvimos contribuyendo un poco a llevar la palabra de Dios y a compartir esta esperanza. También estuvimos trabajando con el discipulado de los líderes, contribuyendo al crecimiento espiritual. Podemos avanzar un poquito también. Y están haciendo una hermosa obra, una hermosísima obra, sobre todo con los niños. Ese es un barrio que está tomado por las drogas. El tráfico de drogas ahí es terrible, fuerte, muy grande. Y ahí ellos se han fijado en el tesoro de Dios. El tesoro de Dios son los niños y los jóvenes, como lo está haciendo aquí también la iglesia. Alabado sea el Señor, porque se está invirtiendo en el tesoro de Dios, que son los niños, las nuevas generaciones. Educa al niño desde temprano y él no se apartará de viejo de la palabra de Dios. Se usan las instalaciones, ahí están los pastores Ricardo y Mónica, despidiéndonos ahí en la última prédica. Luego está también esta foto hermosísima, unas personas muy bellas, ¿verdad? Ahí hay dos personas de las que yo quiero destacar. Me gustaría que Anubi y Julio se pudieran poner de pie. Son personas dos hermanos en la fe, que hace 2 domingos dieron el paso de fe. Dieron el paso de fe. Yo me alegro mucho. Y yo quiero darle un aplauso al Señor. Por favor, démosle un aplauso al Señor por lo que Él está haciendo en esta familia. Ahí está su hija Oriana abajo, y por allá arriba está José, que ha venido otras veces también aquí a la iglesia, también amigo del grupo. Los demás que estamos ahí somos siervos, Ade y Marisela, que también ustedes tal vez han visto acá, y hay otra belleza por allá escondida, Patricia, que está ahí acompañando también. Este es el conserje de donde vivimos también, Oscar y Priscila, su esposa. Y bueno, ya estábamos comiendo después de compartir la palabra, y son personas también en las que hemos invertido tiempo. La manifestación de los hijos de Dios. Hace falta la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para compartir la esperanza que tenemos en nuestras vidas, que tenemos en nuestros corazones. Ahí hay que invertir. Con el grupo de Orián, de Anubi y Julio, estuvimos invirtiendo 6 meses de nuestro tiempo, y el Señor dio el fruto. Le damos la gloria y la honra, porque hay 4 almas más que han llegado a los pies del Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Denle un fuerte aplauso si quiere aplaudir al Señor, porque es al Señor que aplaudimos para sentirnos gozosos de servirle a Él. Alabado sea el Señor. Esto es algo que realmente nos llena de bendiciones en nuestra vida, cuando podemos servirle con gozo al Señor. Alabado sea el Señor. Cuarta perlita. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que sí estamos bien. Y aprovecho para saludar a los que nos acompañan por Zoom y en YouTube. Que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas, y que el Señor esté hablando ahorita a sus corazones y a su mente. Cuarta perlita: no hay mal que por bien no venga. Romanos 8:28, creo que lo podemos decir de memoria. Romanos 8:28. Porque Dios dispone, hay varias formas de decirlo, ¿no? La que me he aprendido yo es: porque Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman.
de todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Amén. ¿Cuántos han sido llamados conforme a su propósito? Amén. Y ahí está el Señor manifestándose nuevamente. Y el Espíritu Santo de Dios recordándonos quién es Él. El Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios que es buena, pura y perfecta, como lo dice también en el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo. Esto es una maravilla porque esto definitivamente ha marcado mi vida, nuestra vida de una manera especial, poderosa. O sea, nosotros hemos dependido del Señor en todo momento. Miren, en noviembre del 2019 nosotros teníamos que haber viajado para Chile y no pudimos porque sencillamente el gobierno de Chile no nos concedió la visa. A los venezolanos necesitamos visa para poder entrar en Chile, y ese año, a mediados de año, el gobierno decidió que los venezolanos necesitaban visa de turista para poder entrar. De otra manera era imposible entrar, a menos que entrara por los caminos verdes. Pero no era el caso de nosotros. Nosotros queríamos viajar porque era la oportunidad para reencontrarnos con nuestra hija que vive en España, misionera del Señor, nuestra hija en Chile, y la que vive aquí con nosotros estaría viajando también para allá, para Chile. Íbamos ahí a compartir, íbamos a reencontrarnos después de 5 largos años. Era una oportunidad de oro. Pero no pudimos. Pero el Señor cambió los planes y nos trajo para acá. Y en 13 de marzo de 2020, nosotros viajamos para acá de una manera tan fácil, impresionante. Esos pasajes que estaban ahí, sencillamente se llamaron, se cambiaron el destino, sin ningún problema, hubo que pagar una diferencia, pero pudimos viajar acá. 13 de marzo, ¿no? El viernes siguiente, 20, ya saben qué pasó, ¿verdad? Y por eso estoy yo aquí hablándoles a ustedes. Alabado sea el Señor. Es impresionante cómo el Señor trabaja de una manera espectacular. Nos trajo acá. Esto me hace recordar el Salmo 37, versículo 4. Gózate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo quería viajar, por lo menos queríamos viajar para encontrarnos con nuestras hijas. No fue en Chile, pero fue acá en Argentina. Y aquí el Señor ha obrado de una manera espectacular. Y testimonio de eso es Janove, Julio, Oriana, José, Oscar, Josefina, Jesús de los Larenses que están por acá cerca. Ha sido algo hermosísimo. Yo quiero que puedan poner otra vez la foto donde aparece el grupo de la número 15, donde aparecemos los 4, los 6, los que estamos ahí, 8. Bien, les cuento esto es particular, es impresionante. Una hermana de la iglesia venezolana que está viviendo en Nueva York ahorita, en Estados Unidos, viajó para acá, invitada por la iglesia Monte Grande, para predicar ahí. Nosotros la acompañamos y pasamos la tarde con ella, el domingo. Y luego, ella se tenía que ir porque ese mismo día tenía que viajar de regreso a Estados Unidos. Y nosotros, estábamos compartiendo el momentico por ahí, cerca en Retiro. Y está bien, ¿cómo me regreso? Sí, vamos a ver el colectivo, el número tal, está bien. Esperamos en la parada del colectivo. Y cuando llegó el colectivo, la idea era que ella se montara y yo pagara con la tarjeta, con la SUBE. Cuando yo llego y todas las demás abajo, yo pago, dice, es para ella nada más. Y el chofer me dice, ¿y usted no va a viajar? No, usted no puede hacer eso. No, seguro. Y yo, extranjero, me imagino que no se podía hacer. No, usted no puede hacer. Si usted va a pagar, usted tiene que viajar también. ¡Wow! Entonces miré y le dije a la muchacha, vénganse, vámonos todos. Y nos montamos todos en el Nubi y fuimos allá a casa de Nubi y de Julio.
porque así lo dispuso el Señor. Y ahí tuvimos una reunión muy chévere, muy agradable, venezolanos, nos estamos encontrando todos, hablamos de Venezuela, hablamos de todo, hablamos de política, hablamos de muchas cosas. Y en el momento en que nos íbamos a despedir, ya bueno, ya es hora de irnos ya, porque Atenea tiene que viajar, yo sentí que el Espíritu me dijo: ¿y te vas a ir así? No vas a hacer nada. Ora, aunque sea, ora. Y yo dije: bueno, ¿qué tal si oramos y que cada uno diga algo? Y fue algo especial, hermanos. Fue algo especial. Cada uno, empezando por Anubi y Julio, dijeron algo de lo que estaba en su corazón. No fue una oración ya de un creyente, fue sencillamente el Espíritu hablando a través de ellos. Y fue un momento hermoso. Y recuerdo que Oriana dijo: wow, esto es algo especial. Y ese fue el momento que quedó fijado para que empezáramos a reunirnos. Díganme ustedes si esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman, de todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ellos han llegado a los pies del Señor porque atendimos el llamado del Espíritu Santo de Dios. Oímos de una manera apacible y sencilla y leve el llamado del Señor. Amén. Y eso es parte de lo que el Señor quiere que todos hagamos para glorificar su santo nombre y para formar parte de su obra, en pocas palabras. Igual que Felipe el Etíope, lo tengo anotado acá porque me gusta ese episodio en la Biblia, en el libro de los Hechos. Ahí estaba Felipe sirviéndole al Señor en Samaria y sencillamente un día escuchó: Felipe, párate y vete en medio del desierto, que yo necesito que tú estés allá. Él ni preguntó, él no dijo: bueno, pero ¿por qué el desierto? ¿Y qué voy a hacer yo allá? Y espérate un momentico que termine de hacer lo que tengo que hacer aquí para luego ir. No, él agarró, dice la palabra, que se paró y se fue y allá se instaló en medio del desierto. Espérate ahí a ver. Y por allá a lo lejos vio un carruaje que se acercaba. Y era el etíope, el jefe de los tesoros de la reina de la Candace. Algo así como el ministro de Hacienda, nada más y nada menos. El ministro de las finanzas, el ministro del tesoro. Imagínate toda la cantidad de personas que estaban a sus órdenes. Y ahí el Señor, el etíope, escuchó de parte de Felipe las buenas nuevas de salvación. Y mejor aún, se bautizó. Fue todo el paquete completo. Bellísimo, hermoso, realmente. ¿Y qué hizo ese etíope? Con seguridad estuvo predicándole a todas las demás personas que después allá en Etiopía estaban a sus órdenes. Amén. Es como el Señor se manifiesta cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. ¿A quién escuchas? ¿A quién estás escuchando? Eso es importante que lo tengamos presente. Y ya para finalizar, seguimos en el capítulo 8, pero esta vez el versículo 31. Pero quiero también comentarles algo impresionante. Ayer habíamos terminado de arreglar todas las cosas, la ropa que yo me iba a poner, ya había afinado todo, lo dejé tranquilito. Bueno, vamos a relajarnos un poquito, mi amor, ¿sí? ¿Qué tal si vemos una película? Bueno, vamos a ver una película. Y vimos una película hermosa, que ya de esos autores ya yo había visto otras películas muy buenas. Se llama Vencedores. No sé si la han visto. Wow, me quedé así, nos quedamos de verdad maravillados con esa película, hermosa, una película hermosa. Más o menos, para no espolear, trata de un atleta que está postrado en una cama de hospital, ciego a causa de la diabetes y también con una infección renal muy fuerte que lo tiene postrado en la cama.
y un hermano en la fe, que es entrenador deportivo, lo visita y se ponen a conversar. Y esta persona que tuvo una vida muy licenciosa, drogas, alcohol, pues estaba sufriendo esas malas decisiones del pasado, y ahí estaba postrado en esa cama. Pero él había tenido la oportunidad de aceptar al Señor. Y los dos, siendo cristianos, conversaban. Y el enfermo le pregunta: ¿y tú cómo te defines? ¿Cómo te defines tú? Y digo: bueno, yo soy fulano de tal, soy entrenador, soy profesor en la escuela. Ajá, pero ¿qué más? Bueno, soy padre de familia y tal. Y si te quitan todo eso, ¿quién eres? Y después de decir un par de cosas más, dijo: bueno, yo soy cristiano. Ah, lo dejaste para el final. Lo dejaste para el final. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Eso es lo primero que tenemos que decir. Si nos preguntan quiénes somos. Soy Álvaro Balestrini, hijo de Dios, y mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que decir los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos los recuerda. A pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las situaciones difíciles, es lo primero que nosotros, con autoridad, con gozo y con convicción, podemos decir a todo el que nos pregunte. Y por eso quiero leer entonces lo que, para finalizar, los versículos 31 al 39. Y dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Somos más que vencedores. Hago la alusión de la película porque me llaman Vencedores, es el título, porque son vencedores los que proclaman con su boca que Cristo es su Señor y su único Salvador, con autoridad, con convicción, con alegría, con gozo, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace levantar nuestro rostro en medio de la adversidad, en medio de las situaciones, en medio de las crisis políticas, económicas y sociales. Dios nos da la autoridad de poder llamarnos hijos de Dios con gozo y con gran bendición. Amén. Así escuchamos la voz del Espíritu Santo. Así Él nos dice qué debemos hacer. Así le preguntó el apóstol Pablo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hoy, estos días, hemos estado escuchando la voz de Dios que nos dice: es tiempo de regresar, hay que tomar nuevos caminos, y así como Felipe queremos ser obedientes, pero dejamos nuestro corazón aquí. Y le doy la gloria a Dios por las cosas hermosas que nos han permitido ver aquí con ustedes, a mi esposa y a mí, y esta gracias, pastor, por esta oportunidad de
nuevamente que somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga.